allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Buonasera. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Empezamos el encuentro con el título ¿Cómo conservar, utilizar y compartir un recurso tan preciado como el agua? El título tiene un signo de interrogación y hoy intentaremos responder de alguna manera. Empiezo presentando a nuestros invitados. Primero, en conexión, el profesor Andrés Rinaldo, que es profesor directora de Asuntos Sociales de Nestlé, y el Giuseppe Catalano, que es el jefe de gabinete de la región de Puglia, y Lorenzo Giussani, que es director de estrategia y crecimiento de ADOSA. Estamos aquí para hablar del agua, que todos sabemos que es un bien esencial, es el bien esencial por excelencia. Parece extraño, pero nos hemos dado cuenta, probablemente solo en estos últimos tiempos y años, de que este bien esencial también es un bien escaso, tanto en cantidad como en calidad. Entonces, en Italia se hace experiencia de una serie de aparentes contradicciones. Hemos visto como en los últimos años ha habido años muy secos, como por ejemplo el 2022 en toda Italia, y en cambio años con muchísimas precipitaciones, en 2024 en algunas partes de Italia, pero algunas partes del sur ahora mismo están en un estado de gran emergencia. Y esto se acompaña también con fenómenos extremos. Por ejemplo, si vemos el 2022, ha habido un montón de fenómenos de lluvias intensas, muchos más que en los años anteriores. No solo entonces poca agua, sino también demasiada agua. Y en el contexto en el que vivimos nosotros es muy particular. Italia es el segundo país de Europa que tiene mayor consumo per cápita y aún así casi el 50% del agua de nuestros conductos se pierde, se echa a perder. Es un bien que se abusa, es un bien que cuesta poco. Nosotros estamos acostumbrados a pagar mucho de luz, de gas, por también los desechos, pero no tenemos esa conciencia con el agua. No estamos acostumbrados a pagarla y entonces no nos damos cuenta de que esto supone un desarrollo también y una inversión. También hay que decir que el uso del agua es múltiple. El agua se usa para muchísimas cosas, ¿no? Para procesos de transformaciones, como agua potable, como producto en la industria, también para riego, también para generar energía eléctrica y también para otras finalidades. En algunos casos, estos usos pueden ser simultáneos, se les puede dar un uso simultáneamente a varias de estas finalidades, pero en cambio a veces hay que decidir dónde asignar los recursos que tenemos, y entonces hay que ver cómo usar con mayor eficacia este recurso. Un último aspecto que quería citar antes de dar la palabra a nuestros invitados es que habría que explicar que la gestión y el desarrollo eficiente del agua es un recorrido largo que necesita inversiones, y en cambio en Italia estamos acostumbrados a reaccionar e ir detrás de las emergencias. Cuando llegan las emergencias todo el mundo se pone en movimiento, pero después, cuando se pasa la angustia del momento, no todas las intervenciones que se planteaban a medio plazo. En cambio, hoy tenemos una ocasión importante
porque tenemos unos invitados muy diversos que nos pueden dar diferentes perspectivas. Empezaré con el profesor Reinaldo, que está en conexión, y le doy gracias por su presencia y le lanzo 2 preguntas. La primera es relacionada al contexto como el de Italia, en que el riesgo de sequía es tan alto. La pregunta es, ¿cuál podría ser la evolución, por ejemplo, viendo el tema de los acueductos, pero no solamente, pero cómo podemos reducir el nivel de emergencia al que estamos acostumbrados? Y el segundo aspecto, que quizá es más estimulante para un profesional como él, es el de la frontera entre el gasto y el uso. Es decir, ¿cómo podemos utilizar mejor el agua? Gracias. Tengo que decir, en primer lugar, que la pregunta es interesante, pero pienso en el título del meeting, ¿no? Que es este de la búsqueda de lo esencial. Creo que de frente a esto, el problema no es el de la tecnología. El problema que usted ha citado es verdadero, sin duda, pero cuando hablamos de los problemas uno a uno, el problema más grande no es este. La verdadera preocupación que tenemos que tener es la preocupación por el clima que cambia rápidamente. Entonces, hablamos del problema de la sequía, pero este año no ha sido así en el norte. Pero la gran sequía de Gran Apadán, de Europa Central, no ha sido la misma que en el sur de Italia. Entonces, estos recorridos erráticos son un problema grave que permanecen, pero el problema no es tanto en la cantidad total de la pérdida de agua o de la distribución de las reglas, sino del uso potable de las redes urbanas. Esto es un problema complejo, también psicológico, ¿no? Porque es de civismo del uso del agua, y esto es muy importante, pero en último término no es así. Hay otros problemas mayores, ¿no? La producción primaria, ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Pero el problema es que con el clima que cambia rápidamente, las precipitaciones son erráticas. Cambia el intervalo entre precipitaciones. Y otro problema importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ver otros fenómenos que tienen su relación con estos, como por ejemplo que nunca es fácil encontrar un reparto equitativo de los recursos. Entonces, no es que hace falta una nueva tecnología para minimizar las pérdidas, el problema es otro. Parto de su estímulo. ¿Cuál tiene que ser el tema principal entonces y cómo debe ser afrontado desde su punto de vista? Yo no creo ser un oráculo, pero digo cosas de las que estoy muy convencido. El problema es que la verdadera preocupación, la búsqueda de lo esencial, que es el título del meeting, el problema verdadero es el clima que cambia a esta velocidad. En el pasado sí que había estos cambios, pero tardaba cientos de años, no un par como ahora. Nosotros vemos que del año 1950 a ahora han sucedido cosas que no han pasado anteriormente. Y esto reclama nuestra atención. Entonces, los cambios son muy erráticos. Por ejemplo, en algunas zonas, no como en Israel, que son zonas muy importantes y son maestros de la gestión de los recursos. Ahora mismo ellos no tienen problema con el suministro de agua, ¿no? Pero el reciclaje de agua y de la cantidad verdadera de agua es un ciclo
que exige mucha atención y tiene su dificultad a la hora de gestionar, tenemos que hacer una cultura de la revisión, de una revisión continua. Y a partir de que el concepto de gasto cero, que es muy importante, y ahora tenemos estos certificados renovables y demás, no dan la medida correcta de lo que está sucediendo. Por ejemplo, se hace mucho énfasis en lo de la inteligencia artificial. Lo he visto antes, se ha visto mucho estos días. Pero la inteligencia artificial no puede ser la solución de nuestros problemas. Primero, porque no ha sucedido todavía un montón de cosas que la inteligencia artificial no puede ver. Pero por otro lado, porque el consumo de agua y de energía ha aumentado de forma exponencial. Entonces, la idea de que haya un concepto detrás de esto, del uso, incluso solo del agua, de la refrigeración, de estos grupos tecnológicos más importantes del mundo, ¿no? De Microsoft, de Meta, de Google, de Apple y de las empresas más grandes del mundo, usan 2/3 de más de agua de lo que deberían en la refrigeración. Entonces, estamos llegando a una situación, al límite del desarrollo, en la cual no es para nada fácil decir qué es ético y qué no es ético. Decir que es una justa distribución del agua no es claro. Porque por ejemplo, los corolarios del desarrollo de una comunidad se relacionan directamente con el consumo del agua, pero el problema es este cambio errático del clima. Una cuestión que tiene que volverse viral, tiene que convertirse en preocupación de todos. Gracias. Quizá luego vuelvo a retomar algunos de los puntos que nos han planteado. Paso la palabra a dos exponentes del mundo de la industria que tienen como núcleo de su negocio el uso del agua. Y un poco les hago la misma pregunta. En empresas como las suyas, que son Coca-Cola y el grupo Nestlé, estructuralmente tienen que ver con el agua, y les pregunto qué experiencia nos pueden aportar de desarrollo de una actividad que sea sostenible, pero tampoco vaya en contradicción con hacer negocio. Nosotros siempre hemos visto, al menos en el pasado, como la sostenibilidad era tema de emisiones y demás, pero parecía que el agua no era para tanto. Y en cambio, lo que estamos viendo poco a poco es que la sostenibilidad y el negocio van de la mano. Entonces, primero le doy la palabra al doctor Pierini para que nos cuente un poco cuál es su experiencia. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. El agua es fundamental, obviamente, para la vida, pero también para nosotros, para nuestro negocio. Afortunadamente, doy gracias a un sector industrial, que es el de las bebidas, que consume poca agua en comparación con otras empresas. Aunque uno ve la botella, ve el agua, ve el líquido, y entonces tiene la percepción de que se usa mucha agua. En los años hemos aprendido a usarla mejor. Nuestros establecimientos en Italia se encuentran en zonas ricas de agua, porque una inversión a medio o largo plazo tiene sentido solo si vamos a donde hay mucha agua, porque si no tendríamos que buscarla. Nosotros no solo la sacamos del acueducto, sino también de la superficie. En Europa, en Italia, al sur de Verona y en Nogara, se encuentra mucha agua. Entonces ahí estamos nosotros. Es un sector muy rico de agua y hemos aprendido a usarla mejor. Hemos invertido mucho. En estos últimos 10 años hemos invertido mucho para mejorar los recursos generales de la energía, del agua. Tenemos un certificado Gold. Siempre se puede mejorar, ¿no?
y la intensidad hídrica por litro de bebida producida es de 1,5 litros. Entonces, usamos medio litro del agua que nosotros sacamos de la superficie, no se usa, entonces vuelve al ambiente. Hoy voy a hablar de un proyecto que desarrollamos en la región de Véneto, en Nogara. Cerca de nuestra planta está un arroyo que recibe el agua en exceso y el agua se utiliza para las actividades agrícolas. Esto para esclarecer un poco la situación. Nosotros, sin embargo, nos hicimos una pregunta en 2022, en el periodo de la sequía en la región de Véneto. ¿Qué podemos hacer más? Es justo hacer lo que estamos haciendo a nivel industrial, pero a lo mejor podemos hacer algo más en un plazo mediano y largo. Claro, el acuífero nosotros queremos que quede de forma estable, pero podemos comprometernos más y además somos una empresa líder, entonces no queremos comprometernos aún más. Vimos una convocatoria en la que se buscaba un socio para un proyecto de forestación e infiltración. Les explico un poco lo que es, así como me lo explicaron a mí los expertos. Se trata de un área donde se construyen pues canales, plantas. El territorio es propiedad de un consorcio y ya tiene el permiso para recaudar 800 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, este área se va a convertir en un área de infiltración con 800 millones cúbicos de agua. Entonces, la idea es extender el proyecto. Yo espero que haya luz verde por parte de la región para que se pueda hacer todo ello también en invierno y llegar de esta forma a 1,5 millones de litros de agua. De esta forma habría una más que una compensación por nuestra parte. El agua, claro, está interconectada toda en el subsuelo. Y esta agua la extraen alrededor de 2.000 empresas agrícolas. Además, habría la cuestión de la reforestación del territorio con 15.000 nuevas plantas que ayudarán absorbiendo CO2. Según yo, este es un proyecto que nosotros emprendimos con mucha positividad. Me dicen que es un proyecto en realidad que no se pensó en nuestra región específica de Nogara, pero bueno, yo pienso de todas formas que si podemos hacer algo para aumentar el bienestar del territorio, eso nos hace inmensamente felices. Además, esa planta va a producir bebidas para los voluntarios, los atletas de las Olimpiadas de 2026 de Cortina, en esa planta que nosotros esperamos para ese momento estará completamente en marcha. El proyecto acaba de lanzarse, entonces todavía no hemos empezado las obras y esperamos que los objetivos que tenemos puestos se realicen y den los frutos esperados para a lo mejor hacer la misma inversión en otras regiones y en otras plantas en las que estamos presentes. Muchas gracias. Entonces, paso a la doctora Cron para que nos cuente sobre Nextle y su experiencia. Buenas tardes. ¿Hay problemas con el micrófono? Gracias.
Bueno, ahora sí funciona. Buenas tardes. Lo que dijo el doctor Pierini es algo que compartimos como gran empresa, ya que nuestros procesos requieren mucha agua para ponerse en marcha, literalmente. Nuestra atención hacia el agua es una atención realmente capilar. Yo empecé a trabajar en Nestlé en 2007 y por todas partes había un eslogan que decía que cada gota cuenta. ¿Qué significaba en concreto? Significaba que había un anhelo, una tensión para buscar proyectos en ámbito agrícola también, porque el ámbito agrícola es uno de los ámbitos esenciales para la humanidad y que necesita muchísima agua. Entonces, nosotros con nuestra producción de segunda transformación, por ejemplo, en el caso de productos como café, tomates, leche, tenemos estas producciones y buscábamos ya en la época en Nestlé como empresa intentar, y lo seguimos intentando, llevamos invirtiendo millones de euros. Entonces, nosotros buscábamos intentar ayudar la agricultura a optimizar los procesos de producción. Durante años, nosotros analizamos la producción de tomates para entender cómo emplear menos agua y conseguir el mismo efecto. Entendimos que usando menos agua los tomates salían mejor. Tenemos también otro proyecto sobre el café para preservar la calidad y el gusto del café, pero reduciendo el volumen de agua empleada. Entonces, desde la agricultura hasta los procesos de producción, nosotros trabajamos constantemente en estos procesos para que el agua se vaya reutilizando cada vez más. Como ya lo dijo el doctor Pierini, estas son operaciones fundamentales porque si por un lado quien los pone en marcha se siente orgulloso, por el otro lado, el agua tiene un coste a pesar de todo. Entonces, cuanto más la empresa consiga optimizar, más alta va a ser la renta económica desde este punto de vista. Por lo que atañe al agua mineral, nosotros hacemos el embotellado. Si no embotelláramos el agua, esa permanecería ahí donde está, no acaba en el acueducto. Sin embargo, lo que pasa es que nosotros tenemos que cuidar mucho a las fuentes de agua para que permanezcan intactas. Esto es uno de los deberes que asumimos y en el que invertimos. Nosotros también tenemos la Alianza para la Gestión Sostenible del Agua, que al mismo tiempo nos empuja a buscar a socios, porque ellos nos dicen, comprueban si nosotros vamos por la senda correcta, nos dicen cómo mejorar y si podemos mejorar y hacia dónde. Entonces, esta idea de consumir menos y mejor y cuidar de las fuentes es la base de lo que podemos hacer. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que no siempre existe esta conciencia sobre que, por ejemplo, pensemos en la sequía de 2022. En ese periodo tuvimos que reducir la cantidad de productos embotellados porque si no pondríamos en riesgo las fuentes. Entonces, piensen ustedes en esa paradoja, una
un verano con una sequía muy fuerte y la necesidad al mismo tiempo de producir menos. Esa era la única elección. Al mismo tiempo, involucramos las comunidades con las que trabajamos y nos preguntamos qué podíamos hacer. ¿Qué se hace del agua y hacer más en este sentido? La primera vertiente atañe a la región de Valtellina. Ahí tenemos una Fuente Levísima, y ahí empezamos a colaborar con las autoridades locales para intentar entender dónde podemos invertir para mejorar el balance, digamos, total del embalse hídrico que hay ahí. Entonces, eso no nos atañe tan solo a nosotros, sino también a toda la comunidad. Nosotros invertimos dinero para que ese embalse se quede estable. Lo que me gusta de esos proyectos y de lo que hacemos es el entusiasmo y la voluntad que todos los compañeros tienen para trabajar cada vez más y mejor. Es algo que nosotros vemos y vivimos como esencial para la continuidad de nuestro negocio y para nuestro orgullo, digamos, personal, porque estamos haciendo algo no solo para la empresa, sino para toda la comunidad. Por ello, son proyectos en los que compañeras y compañeros están realmente involucrados. Muchas veces aportan también ideas nuevas, porque ese concepto de cada gota cuenta es un concepto que tenemos muy arraigado. Quiero subrayar dos aspectos que se dieron. El énfasis, ante todo, sobre un uso eficiente del agua no va en contra del desarrollo de la empresa, sino que lo favorece para que ambas cosas puedan durar en el tiempo. Y después, el tema de devolverle algo a la comunidad. La empresa tiene a muchos interlocutores, muchas partes con las que colabora. Entonces, preguntarse cómo devolverle más a la comunidad es un elemento fundamental. En ambas las respuestas apareció esa colaboración entre lo privado y lo público. Estas respuestas a lo mejor las podrían profundizar nuestros dos invitados que quedan. Entonces, por lo que atañe a vuestras competencias, ¿cuáles son los ámbitos que favorecen un uso simultáneo del agua? Empezando por el profesor Catalano. Usted es jefe de gabinete de la región de Apulia. Apulia es una región que se encuentra en gran dificultad, como otras regiones del sur de Italia. A diferencia de algunas regiones del sur, tiene operadores que tienen la capacidad para invertir. En la preparación del encuentro hablábamos de plantas de desalinización y proyectos de reciclaje del agua. Entonces, le preguntaría por eso. Gracias y buenas tardes. Yo empiezo por algo que acabamos de decir. El 31 de julio, la Junta de la región de Apulia declaró el estado de criticidad y lanzó un programa para intervenir en ese tema, en el tema del agua. Les voy a contar también algo que pasó. Y les digo que Apulia es una región que no tiene tan solo una fuente de agua. Cuando
íbamos a la escuela nos decían eso precisamente. Entonces, ¿qué pasa en la historia de este país que muchas veces nos olvidamos? Se realiza una obra pública de las más grandes de nuestro país, es decir, el gran acueducto de Apulia. Es un ejemplo de visión de futuro institucional, de intervención pública, y que hoy se ha convertido en una importante empresa controlada por la región que desempeña con mucha eficiencia su oficio. No tenemos que olvidarnos de la historia. La semana que viene el presidente de Apulia va a declarar la situación de emergencia natural para que los agricultores puedan acceder a agua estatal para compensar las pérdidas que están teniendo. ¿Por qué nos encontramos en esta situación? ¿Y por qué estoy aquí hablando de esto hoy? Porque uno de los elementos de debilidad hídrico a nivel nacional y a nivel local es la fragmentación de las competencias institucionales. Si puedo decirlo aquí, Dios había unido todo y nosotros, ¿qué hicimos? Creamos 4 ministerios que se dedican al agua. 4. Entonces, en la región tendrían que dedicarse al agua 2 consejerías distintas, pero también intervienen la urbanística, la consejería de construcción. Entonces, el agua es de todos y al mismo tiempo así no es de nadie. Cuando pasan fenómenos que atañen a más actores, nos encontramos con un punto de debilidad débil intrínseco ¿Cómo estamos trabajando para intentar superar esta situación estructural que, como ya se ha dicho, ha sido empeorada por los erráticos que son los fenómenos del cambio climático? Tenemos que ser conscientes, que volvernos por fin conscientes del cambio climático. Tenemos esta ceguera absoluta ante el cambio climático y sus problemas. Bueno, yo quiero volver sobre las 3 palabras que están en el título del meeting, partiendo por el título de este encuentro, partiendo por cómo utilizar el agua. Apulia tiene el menor consumo per cápita a nivel civil, es decir, 1/3 de lo que consuman las demás regiones. Porque nosotros desde siempre sabemos que el agua es un bien escaso. Además, tenemos que reducir las pérdidas. Tenemos poca agua y hay pérdidas. La región, junto con el acueducto, anunció una campaña para reducir las pérdidas. Es un elemento que no necesita de tecnología, sino de conciencia, de inversión, de voluntad política. Estas inversiones, claro, van a aparecer en las tasas, los impuestos que pagamos. El agua cuesta tan poco que su precio no nos dice nada sobre lo escasa que es. Y luego tenemos que centrarnos en guardar, en conservar el agua. Y como nos decían antes, su nuevo uso. Tenemos que hacerlo en nuestra región de Apulia con nuestros 185 depuradoras.
Nosotros tenemos que comprometernos para que estas depuradoras puedan transformar el agua y devolverla para que se use en agricultura. Nosotros tenemos que evitar que pase este fenómeno, el siguiente, es decir, el uso incorrecto de los pozos. Nosotros esperamos aprobar una ley para septiembre para que se regule la gestión de los pozos en ámbito civil y agrícola. Estas son las estrategias necesarias para poder distribuir de forma eficaz el agua sin desperdiciarla. Añado además que vendría bien utilizar las buenas prácticas industriales para ponerles condiciones a las empresas que quieren venir a Apulia. Ustedes saben que la empresa de Ilva, una gran empresa en Apulia, se enfría, sus sistemas se enfrían con agua potable. Nosotros tenemos que hablar sobre el tema de la desalinización. La experiencia de Israel es fundamental. Tenemos que copiarlo de forma inteligente, pero necesitamos gran inversión. ¿Por qué estaba hablando del acueducto de Apulia? Porque ese proyecto era realmente clarividente. Hubo alguien que entendió que era un proyecto realmente necesario. El último tema que quería abordar es el tema de la subsidiariedad, que tiene que ver con la articulación de los poderes en los territorios. Deberíamos reflexionar sobre los mecanismos de la autonomía en este sentido. Ese proyecto del acueducto de Apulia nos dice que la gestión del agua no puede ser un tema tan solo regional, sino que se necesita una intervención por parte del Estado. Si no es así, acabamos con conflictos entre pobres, acabamos robándonos el agua el uno al otro. Necesitamos mantener relaciones colaborativas para gestionar el agua de forma inteligente, sin pensar cada uno en lo suyo, como muchas veces se dice, sobre todo en comicios, en tiempos de comicios. Entonces, tenemos que pensar en el bien común. Además, en este caso se daría un error cultural, porque todos nosotros utilizamos la misma agua. Entonces, necesitamos una intervención muy amplia por parte del Estado en infraestructuras. Nosotros invertimos casi 1.000 millones de nuestro Fondo de Desarrollo y Cohesión, del que deberíamos tener noticia dentro de unos días para trabajar en este aspecto. Entonces, tenemos una criticidad en este respecto. Nosotros tenemos un embalse muy grande que se llama Sydney. El agua de la región Basilicata llega a Apulia a este embalse. Entonces, este embalse está ahí desde hace 70 años y no se puede hacer nada porque deberíamos cortar el flujo del agua. Había una financiación de hace 20 años que nunca se utilizó para construir otro canal, para que
el suministro de agua fuera seguro y estable. Nosotros tenemos un camino muy largo por delante, pero conseguiremos alcanzar los objetivos solo si nos damos cuenta del problema. Gracias. Grazie. Gracias al doctor Mammi, que es asesor de agricultura de la región de Emilia-Romagna. Le pido su punto de vista porque todos sabemos que la Emilia-Romagna ha tenido una experiencia opuesta, pero al mismo tiempo es similar porque es la del aluvión de los últimos años. Entonces quería pedirle que nos cuente qué está sucediendo en su región. Yo quería darle una vez más las gracias a usted y al meeting, no solo por invitarme, sino también porque entre tantos de los temas muy acertados de los que les está hablando y reflexionando, pero este para mí es el tema de los temas, porque ya lo han dicho muy bien, que cuando hablamos de agua, yo a veces escucho la definición de que el agua es el oro azul. Y yo digo que es una definición que disminuye el valor del agua, porque el agua tiene un valor muy superior a cualquier otro bien y a cualquier moneda de cambio. El agua no es oro azul, es vida. Es vida para el planeta, es vida para el hombre. El agua es elemento de supervivencia, de competitividad de sistemas sociales, democráticos, productivos, y por lo tanto una conversación sobre el agua es decisivo y fundamental. Y creo que es fundamental tener una estrategia nacional sobre el agua. Cuando digo estrategia nacional, no digo que el gobierno debería hacer no sé qué, la Comisión Europea debería hacer no sé qué, y en cambio nosotros como región nos quedamos fuera y simplemente miramos. No, estoy diciendo que todos los componentes institucionales de nuestro país tienen que contribuir a una estrategia nacional sobre el agua. Porque justamente estamos hablando de un elemento indispensable para la supervivencia. Lo digo en un territorio en el cual el problema del agua, que conoce muy bien el problema del agua. Nosotros hemos vivido 2 años de sequía dramática. El 2022 fue el peor, pero el 2021 también fue muy difícil. El año pasado hemos tenido el dramático aluvión que ha destruido la región. Entonces, para gestionar bien el agua, para valorizarla bien, hace falta una estrategia, es decir, un pensamiento a medio o largo plazo, porque si no, razonamos a cada minuto, vamos al día. Entonces, si hacemos eso, no daremos a nuestras regiones las contribuciones que son necesarias. Hace falta una estrategia de contraste sobre el derroche. Quien niega el derroche global niega la realidad. Yo no soy especialmente desafortunado. Yo empecé a ser de asesor en 2020, así que he tenido 4 años y medio especialmente difíciles. Y de verdad, los efectos del calentamiento global están delante de nosotros, evidentemente cada día. Sequía, aluvión. 3 heladas tardías en 4 años. Las heladas tardías llegan en abril y destruyen muchísima parte de la producción vegetal. Quien se dedica a la agricultura lo sabe. Virus que no veíamos desde años. El mar que tiene unas temperaturas en las cuales parece que estemos en un hervidero. A mí me pasó. Estaba en el mar Mediterráneo y me parecía que estaba en un hervidero. Y hay un animal autóctono que está destruyendo la vegetación del mar y su proliferación viene ligada al calentamiento de las aguas. Entonces, en primer lugar, hay que trabajar a todos los niveles para ralentizar el calentamiento global, cada uno haciendo su propia parte. El sector de los transportes, el sector energético, los sectores productivos, pero también el sector agrícola. Nosotros estamos trabajando en esta dirección. Piensen que el 40% de los recursos públicos que gestiona
la región para la agricultura van explícitamente dedicados para reducir las emisiones, salvaguardar la diversidad, tratar el carbono en el suelo, y todo esto para contrarrestar el calentamiento global. Pero, como decía antes, el presidente Bonacci ha propuesto a todos los agentes sociales que suscriban un acuerdo que hemos llamado el Pacto para el Trabajo por el Clima, orientado a reducir el impacto del calentamiento global sin perder puestos de trabajo, sin afectar el desarrollo económico, sin afectar a nivel social a nuestros ciudadanos, pero reconvirtiendo, recualificando y creando nuevos trabajos y nuevas oportunidades, porque desarrollo, trabajo y ambiente no tienen que estar enfrentados, sino que hay que invertir para tenerlos juntos. Y otra cosa en la que tenemos que trabajar para contener el calentamiento global, porque negarlo sería un crimen, no solo para nuestra generación, sino para las futuras, y hace falta una nueva estación de inversiones públicas y privadas. ¿Para hacer qué? Les digo cuál es nuestra estrategia. Primero, para que el agua que cae a lo largo del año es la misma que en los años anteriores, pero cae en periodos más reducidos. Se concentra en pocas horas el agua que antes caía en meses enteros, a lo largo de meses enteros. Por ejemplo, en Bolonia, en un año, ha tenido 360 metros cúbicos de agua caídos en 36 horas. Y antes eso pasaba en 6 meses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista infraestructural? Aprovechar el agua cuando la tenemos, para aprovecharla en periodos de sequía y usarla bien cuando la tenemos a disponibilidad. Tenemos que tener infraestructuras para envasar el agua, pero prevenir los periodos de sequía. Por ejemplo, a los que hemos estado sometidos en los últimos años, pero también podríamos estar en el futuro. Hablo de embalses. También creo que hay que actualizar estructuras obsoletas, pero también hablo, nosotros especialmente en el embalse entre Reggio y Parma, que es un embalse que nos permite tener agua disponible cuando hay sequía, pero también hay que tener envases haciendales, empresariales. Nosotros haremos esto, uno que tiene capacidad de 250.000 metros cúbicos. Y todo esto se podría usar para una gran obra infraestructural. Pero tenemos que hacer como país trabajar en nuestra capacidad de recogida, porque ahora mismo desaprovechamos mucha del agua que cae en Italia. El segundo punto es la eficiencia de las redes. Tenemos el Plan Nacional de Resiliencia y nosotros estamos trabajando con las subvenciones y hemos hecho obras para rehacer las redes. Yo hace unos meses estaba en Parma, en el canal de los Ocho Molinos, que sirve a 7.000 hectáreas de sectores agrícolas, y hemos rehecho el canal, hemos hecho una obra de 16 millones de euros y hemos ahorrado un 30% de agua. Una muestra clara de cómo podemos al mismo tiempo hacer inversión, pero ahorro, porque hemos ahorrado el 30% de agua, pero ahí seguimos produciendo tomates. No hemos eliminado la producción y por lo tanto hemos perdido trabajos. En tercer punto, la eficiencia de las redes. Y esto también es la eficiencia del agua en el campo. Estamos haciendo proyectos para ayudar a los agricultores a tener centrales, a rehacer los conductos, a tener sistemas de distribución inteligentes del agua, y los agricultores nos dicen cuánta agua se distribuye en cada momento del día, según las exigencias, según la variedad. El otro día me contaban unos agricultores y nos daban toda esta información. Entonces, ellos usan agua cuando su viñedo tiene necesidad, no cuando no hace falta. Y esto es un ahorro, esto es eficiente. Es usar de forma más puntual y precisa. Hay que hacer también a nivel nacional un gran trabajo de depuración
y de reutilización de aguas subterráneas, residuales. Porque mucho de esto se pierde y hay que depurarlas y hay que reutilizarlas. Hay que hacer inversiones tecnológicas que nos ayuden a hacer esto. En Castel San Pietro, gracias a una inversión pública, hemos hecho un embalse con una planta de depuración, recoge aguas residuales para poder reutilizarlas. No se podrán reutilizar en todas las producciones agrícolas, pero en algunas sí. Entonces, eficiencia, aumento de la cantidad de envase, de recogida, la calidad del agua. Estamos invirtiendo mucho, también no solo para tener agua en cantidad, sino en calidad. Y luego está el tema de la investigación. Estamos en Emilia-Romagna, estamos invirtiendo en investigación tecnológica, pero también para tener nuevas variedades vegetales. Tenemos que invertir en la investigación para encontrar variedades más resistentes al cambio climático, no, menos hidrodependientes, que nos permitan también mantener los niveles de productividad de nuestras empresas y de nuestras industrias. Esta es nuestra estrategia. Y termino diciendo lo siguiente. Estas obras son concretas, que he intentado explicar en 10 minutos, pero si el agua es tan importante y tan estratégica, más allá de entre los recursos que son decisivos para hacer obras e inversiones, creo que el Plan Nacional de Renovación y Resiliencia debería insistir más en esto de las infraestructuras de riego, tener más valor a la hora de decir esto, pero más allá de esto hay que decir lo que han hecho. Antes vi una muestra de Alcide de Gasperi, el padre de la patria, una exposición preciosa. Él no solo es padre de la patria, porque se hizo cargo de un país destruido a plano moral, político, y lo ha hecho volver a empezar. Lo ha hecho volver a empezar con los recursos, es verdad. Y ese gobierno y esos gobiernos han sabido usar los recursos, el plan Marshall que se podría paragonar al PNRR, y todo eso se ha convertido en casas, en redes ferroviarias, en embalses, y nosotros tenemos esa misma capacidad como sistema país. Pero él también puso en juego una visión, pensando también en las próximas generaciones. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de agua. Tenemos que hablar de obras que se refieren a siglos, no de cara a 2, 3 años o durante un tuit. Tenemos que tener una política que sea valiente y haga cosas, haga estructuras, haga obras, y de que explique a los ciudadanos y que asuma la responsabilidad, y eso es lo que creo que hace falta. Esto es dificilísimo. Esta generación tenía un reto dificilísimo, mucho más difícil que el que tenemos nosotros, y han conseguido llevarlo a cabo, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y hay que volver a hacerlo. Gracias. Para concluir, pediría al profesor Reinaldo rápidamente, y le hemos dado poco tiempo, hablaban ahora de la investigación. Diría, si hay que elegir un punto para enfocar la investigación del agua, ¿en qué se concentraría? Un momento que no lo escuchamos. Perdón, había desactivado el micrófono. Para una justa distribución del agua, esto quiere decir muchas cosas, pero quiere decir igual distribución de privilegios y de recursos. Entonces, la clave para la reducción de la desigualdad a escala global, quizá la única que hay, es encontrar un modo particular, hablando en general,
esto es un tema muy variado, pero creo que es bastante evidente, que es la idea de que estamos hablando de una conciencia de que hay muchos retos a los que hacer frente. Pensemos en el ejemplo de Israel, ¿no? Que es que hace falta un gran esfuerzo en el tratamiento terciario del ciclo del agua. Del uso de acuíferos profundos que se usan en agricultura. Y si se puede hacer en Israel, se puede hacer aquí también. Y tenemos que tener en cuenta que hay que tomar decisiones difíciles. Los mayores de nosotros recordarán qué ha pasado aquí. Pero Israel se dio cuenta de que tenía que tomar decisiones difíciles y había que tomar decisiones difíciles y de que estamos en el mismo barco y que estamos viviendo una emergencia climática. Entonces, hay muchas decisiones posibles y será doloroso para muchos. Pero entonces hay que pensar en la igualdad de la distribución de los recursos y de los privilegios. Y creo que esa será la discusión durante las próximas décadas. Muchas gracias. Yo me llevo a casa 5 puntos de lo que se ha dicho hoy. Primero, el del uso eficiente de los recursos que incrementa la productividad. El segundo, la atención sobre un uso múltiple, que la misma agua se puede usar muchas veces si usamos la cabeza. El tercer punto es el énfasis del reciclaje, de la recuperación y de los envases para que el agua llegue cuando no hace falta y en cambio esté disponible cuando haga falta. Entonces hay que invertir para tenerla disponible cuando necesitemos. El cuarto aspecto, el no tener miedo de copiar experiencias virtuosas. Hemos hablado de la experiencia de Israel, pero también la historia de nuestros padres. Entonces se puede copiar de otros países o del pasado las cosas que han hecho y todo sirve desde este punto de vista. Y el último es trabajar para que se generan las condiciones que permitan actuar en estas condiciones, estos contextos para que haya una colaboración entre público y privado. Esto es fundamental. Yo le doy las gracias a nuestros invitados, les doy las gracias a ustedes por haber participado y les deseo un buen meeting. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. E allora si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?
allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?
allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?